Filipenses 2, 3 al 9. Bendito sea el nombre del Señor. Usted busque su Biblia y prepárese. Gloria a Jesús. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Durante el mensaje, yo no le voy a dar el título del mensaje todavía. Yo simplemente quiero que usted descubra a través del mensaje cuál es el título del mensaje. Solamente les voy a presentar esta pregunta. ¿Qué es Navidad? A lo mejor usted va a pensar, la hermana va a hablar del niño Dios, va a hablar del nacimiento. No, nada de eso. Busquen Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 9. Y a través de lo que vamos a ir estudiando, usted va a responder esa pregunta. Cada vez que usted vea un texto bíblico, piense en la respuesta para esa pregunta. Es lo que quiero que tengamos claro en esta noche. ¿Qué es la Navidad? Porque si preguntamos al mundo qué es la Navidad, para el mundo es regalos, para el mundo es fiestas, para el mundo es bebidas alcohólicas, para el mundo es intercambios. Yo te doy y tú me das, y si tú no me das, pues yo no te doy. Eso es para el mundo la Navidad. Para el cristiano siempre decimos la Navidad es Cristo. Cristo es el nacimiento del niño Jesús. Aleluya. Precioso es el Señor, y eso es verdad. Pero yo quiero que entendamos hoy el verdadero sentido de lo que es la Navidad. Y vamos a ver en Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 9. Y si lo tienen así, sí le agradezco que se ponga de pie si ya usted tiene Filipenses 2, 3 al 9, por honor a la palabra del Señor. Leemos la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Filipenses 2, 3 al 9. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, repito, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A ese nombre sea la gloria, a ese nombre sea la alabanza, porque es el nombre sobre todo nombre, es el nombre de nuestro Redentor. Y por eso en esta noche, Señor, a tu nombre, Señor, yo clamo, Señor, Jesús de Nazaret, para que tú nos hables, Señor. Señor, háblanos a través de tu palabra, abre nuestro entendimiento, Señor, ayúdanos, Señor. Padre, aquí estoy yo como un vaso, Señor, que no soy digna, Señor, de ser usada por ti, pero en esta noche yo clamo a tu nombre por tu misericordia, Señor, para que tú, Señor, me perdones, me limpies, Señor, y me ayudes, Señor, a poder decir solamente lo que tú quieres que yo diga, Señor. Quita de mi pensamiento toda palabra, Señor, que no viene de ti, Señor. Y hazme, Señor, un vaso útil en tus manos. Te lo suplico en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gloria a Dios. Bendito Dios. Quiero que vayamos analizando, ¿no? Si ustedes cambian de la cita bíblica para otro lado, mantenga algo en ese lugar, en Filipenses 2, 3 al 9, porque de ahí vamos a estar disertando la palabra en esta noche. Comenzamos con el versículo 3 y el 4. Dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Esto qué quiere decir?
Lo que el Señor a mí me ha dado es una parábola. Y la parábola está en Lucas 18, 9 al 14. Y es la parábola del fariseo y el publicano. Y mientras yo estudiaba la palabra, el Señor fue tratando conmigo durante todo el transcurso de estos días. Desde que hace como 2 semanas el Señor viene tratando conmigo con relación al tema de este mensaje. Y me fui a esta parábola. Y dice en la parábola del fariseo y el publicano, la voy a leer un poquito rápido. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos, como dice Efesios 2, que no hagamos nada por contienda ni por vanagloria. Este fariseo estaba haciendo sus obras por vanagloria, para ser visto de todos. En cambio, el publicano, que fue el que salió justificado, lo hacía con humildad. Ese hombre estaba humildemente y estaba no mirando lo suyo propio, sino que estaba tratando de justificarse a través de la sangre de Jesucristo, que es como nosotros somos justificados. Ninguno de nosotros va a ser justificado por nada que haga, sino que cada uno tiene que buscar el perdón y la misericordia del Señor. Amén. El versículo 5 de Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mateo 11, 29, el Señor Jesús nos dice una palabra preciosa. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. El Señor aquí nos manda a aprender de Él, porque Él es manso y humilde de corazón. Y yo me fui de una vez a Juan 2.15. Juan 2.15, miren esa gráfica. ¿Qué le dice esa gráfica? Parece una persona humilde ahí con un látigo y dando golpes. Parece un humilde, será Jesús. Dice que en Juan 2.15 dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¿Ustedes se imaginan a Jesús así de enojado? A veces le provocamos. Jesús estaba bien enojado. ¿Quiere decir eso que Él no era humilde? Sí lo era, sí era humilde. El problema aquí era que de la casa del Señor habían hecho un mercado. Yo no sé si ustedes han estado en algunas congregaciones, le doy gracias al Señor que aquí no pasa, que las hermanas están en los asientos pasándose la revista de Avon para venderle a la otra hermana. Hermana, anota lo que quiere, mira los especiales. Las hermanas hacían eso en otros, yo lo vi, en otras congregaciones lo he visto, y le doy gracias al Señor porque aquí yo nunca he visto eso. Y no quiere decir que usted, si usted tiene un negocio, usted no le venda a los hermanos de la iglesia, lo puede hacer, pero no lo haga en el templo, ¿verdad? En el templo es para venir a adorar al Señor. Aquí habían gente, los que venían de lejos, venían a comprar lo que iban a sacrificar al Señor en el templo y lo compraban ahí mismo. Ahí habían vendiendo palomas, yo me imagino que ahí había de todo. Yo no sé si ustedes pueden imaginar, pero ahí se sacrificaban animales. O sea, ahí había de todo. Y el Señor Jesús dice que hizo un azote de cuerdas, agarró cuerdas y las unió. Y con eso hizo un látigo. Y fíjense, como el dibujo lo dice, así yo lo vi en la palabra. Yo creo que así mismo fue. Entonces, ¿será que el Señor no era humilde? Hermano, sí era humilde. Ser humilde no significa que el Señor Jesús tiene que dejarnos pasar cosas. A nosotros ser humilde no significa que vamos a dejar que la gente haga lo que le parezca.
Cuando nosotros veamos algo que está en contra de la palabra del Señor, nosotros tenemos que ser claros y precisos al hablar. No tenemos que ofender, pero tampoco debemos dejar pasar por alto. Cuando nosotros hacemos algo que está incorrecto, lo propio es que el pastor venga y nos corrija. Y lo hace, porque el pastor sí lo hace. Los del grupo de alabanza somos testigos y le damos gracias a Dios porque tenemos un pastor que nos corrige, que no nos deja de nuestras cuentas y hacer lo que querramos en la casa del Señor, que nos indica cómo debemos venir, cómo debemos alabar, que nos indica por medio de la palabra, no porque a él se le ocurre, por medio de la palabra, así se van a vestir, así van a cantar, van a orar, van a hacer esto, porque el grupo de alabanza y todo el pueblo tiene que ser amonestado y corregido, porque si no, hermano, mire, no crecemos, hermano, nos quedamos en el mismo nivel espiritual y nunca vamos a pasar de donde estamos. Pero para aceptar una corrección hay que ser humilde. Amén. Amén. Bendito Dios. El versículo 6 dice, hablando del Señor Jesús, el cual, él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sabe lo que está diciendo este texto? Este era Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, encarnado en un hombre, que dejó su trono de gloria, que dejó su deidad, su lugar sublime, para venir a bajar a un lugar terrenal y para venir a nacer y a morir por el pecado de todos nosotros. Y sobre todo a nacer como nació nuestro Señor Jesucristo, en la pobreza. Amén. Si vemos en Segunda de Reyes 5, está la historia de Eliseo y Naamán. No la vamos a estudiar por completo. Sí les voy a dar una referencia. Algunos quizás ya lo saben, pero les voy a dar una pequeña referencia. Dice la palabra del Señor que este Naamán era un general del ejército de Siria y que era un varón grande delante del Señor y lo tenía en alta estima. O sea, Naamán era un hombre, un general del ejército, y dice que ese hombre era valeroso en extremo, pero era leproso. O sea, era un hombre grande, pero tenía lepra, hermanos. Y dice que él, entrando en su casa, una criada, dice que era de Israel, ella le dijo a su señora Naamán que en Samaria había un profeta que él podría sanarlo. Naamán fue a Samaria, fue a buscar al profeta para que el profeta le sanara. Pero Naamán fue con altivez, él fue con su orgullo de que era un general del ejército y no se daba cuenta que Naamán era un leproso. Dice que cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, el rey de Israel, cuando recibe a este general, él rasga sus vestidos porque él dice: ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo yo voy a sanar a un leproso? Yo no tengo el poder para sanarlo. Y dice que vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, el profeta. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán. El número 7, hermanos. Saben que en el Jordán fue donde el Señor Jesús fue bautizado. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, él pensó: cuando yo me le pare, yo, el general Naamán, me pare en la puerta del profeta Eliseo, él va a salir, y él va a levantar sus manos y va a orar por mí en el nombre del Señor. Pero hermano, no fue así. A veces nosotros queremos, en nuestra falta de humildad, que el Señor obre como nosotros queremos, cuando nosotros queremos y hasta en el tiempo nuestro. Nosotros creemos que así debe ser, porque nosotros somos sus hijos y creemos que nos merecemos el milagro. Pero fíjense lo que le pasó a Naamán. Y Naamán se fue enojado, dice, porque él pensaba que el profeta lo iba a tocar. Y dice a Naamán en el verso 12: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Aquí vemos la falta de humildad de Naamán. En vez de él
pedirle al profeta que le mandó a decir lo que tenía que hacer. En vez de ir a hacerlo, él lo que hizo fue que se fue enojado y no quiso lavarse. Sobre todo él dice, el río Jordán es un río feo, pestilente, sucio. Ese río no es el río que yo me merezco para que el Señor me sane. Es como que yo vengo al culto para que el Señor me sane. El Señor me tiene que sanar en el culto del domingo porque yo soy su hija, me va a sanar. ¿Y qué sucede? Que el Señor no me sana nada y la congregación entera, los pastores y todos oran por mí y no me sanen nada. Y me voy muy enojada. Cuando salgo allá afuera, cualquier niño, cualquier persona inocente que tenga el amor y la paz de Cristo, me toca y salgo sana. O sea, no es como yo quiera, ni a la altura que yo quiera. No, porque si yo estoy enfermo, el que tiene que orar por mí es el pastor. Que no me mande a un hermanito, una hermanita que ore por mí. Es el pastor que tiene que orar por mí. No, Señor, el Señor va a hacer la obra porque tú tienes fe y porque tú en realidad has creído. Gloria a Dios. Dice que luego vinieron los criados y le dijeron a Naamán, métete, si el profeta te pidiera que hicieras alguna otra cosa, tú no lo harías. Él solamente te mandó a que te laves 7 veces, ve y lávate. Y dice, y serás limpio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Dios. Humildemente él fue al final, después del regaño, y se zambulló. A veces el Señor nos manda a hacer cosas que incluso parecen ilógicas. No las queremos hacer porque creemos que no son lógicas. Eso no es así. Nunca ha pasado así. ¿Quién dijo que no? Yo he escuchado predicadores que han sanado personas de maneras extrañas. No sé si recuerdan que nos contaron una vez de uno que desde el altar le tiró un zapato al que estaba allá atrás, le dio en la cabeza, el hombre cayó tendido y se le sanó un tumor que tenía en la cabeza. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Amén. O sea, no es como yo quiera, es como el Señor diga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Naamán tenía un problema bien serio, que Naamán estaba creyendo que él era muy alto, muy grande y que a él había que tratarlo diferente. Dice Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es conforme a la medida de fe. Así yo debo pensar. Ser humilde no es creerme ni mucho, ni muy poquito. Ser humilde es estar consciente de quién yo soy delante de Dios, delante de los hombres. Ser humilde es saber que yo sí tengo un gran valor y el Señor sí me tiene en una alta estima. Pero igual que a mí, el Señor tiene en alta estima a los demás hijos de Dios, que no soy yo la única hija de Dios. Y que para mí el Señor no va a tener preferencias. El Señor no tiene preferencia con ninguno de sus hijos. Él no es humano, Él es Dios y Él es perfecto. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. El versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjense cómo Jesús viene y nace en un pesebre sucio, para nacer, tomar forma de siervo. ¿Sabe lo que es siervo? De sirviente. Hecho semejante a los hombres. Jesús se hizo igual que usted, igual que yo, con las mismas dolencias, con las mismas debilidades. Y dice que Él se hace semejante a nosotros y que toma forma de siervo, de esclavo. Cuando Él nace, ¿usted sabe dónde Él nació? En un pesebre. Un pesebre es un lugar donde se echa la comida para los animales. Y rodeado de él, ¿qué había? Animales. Jesús no nació en una casa, nació en una cueva. ¿Saben qué? Mi mamá me contó que cuando yo nací en un campo bien pobre. No había electricidad, no había nada. Bueno, la electricidad la pusieron después que yo era grande. Y mi mamá me contó que en ese campo donde vivíamos, cuando una mujer iba a dar a luz, no la llevaban al hospital, sino que en su misma casa le atendían una señora que le decían comadrona o partera. Y mi mamá me contó cómo esterilizaban la tijera con la que iban a cortar el ombligo.
Y mi mamá me contó que la tijera con que me cortaron a mí el ombligo, la esterilizaban calentándola. La ponían en un lugar que ellos tenían para esa tijera y esa tijera la cogían para cortar el ombligo. ¿Cómo no nos morimos de una infección? Porque Jesús tampoco se murió y él nació de un pesebre. Entonces, uno piensa que no, hay que hacer una cesárea, no, nada de eso. El Señor siempre quiere misericordia, porque su misericordia es eterna. Dice que el Hijo de Dios, Jesús, el hombre, nace en un pesebre. Dice que la madre de Jesús, María, dice que lo envolvió en pañales y lo acostó, era para que se cumpliera la profecía. Y fue a nacer a Belén, la casa del pan, una de las ciudades humildes, pobres. No era una gran ciudad de comercio. El Señor lo preparó todo para que saliera así. Para que nosotros entendiéramos que Él venía como rey, pero no era el rey terrenal que esperaban los judíos. Era otro rey el que venía. Era el que iba a reinar sobre la muerte y sobre el pecado. Amén. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solo nace en un pesebre, sino que también muere crucificado, muere como un maldito, muere en la peor muerte. Era la muerte más deshonrosa, desnudo en una cruz. A nosotros nos lo pintan con ropa. El Señor Jesús no tenía ropa en la cruz. El Señor Jesús estaba desnudo en la cruz, humillado. Entonces, el Señor Jesús nace para que nosotros podamos vivir. El Señor Jesús muere para que nosotros ya no muramos más, para que seamos levantados juntamente con Él. Amén. Como el Espíritu Santo levantó a Jesucristo, así nos va a levantar a nosotros. El Señor Jesús, cuando era niño, dice el libro de Lucas que Él se iba al templo. Pero ¿sabe a qué Él iba al templo? Él iba al templo a aprender. Él no iba al templo como niño, ya Él conocía, porque Él era el Hijo de Dios. Él tenía su naturaleza divina. Pero dice ahí, no sé si lo pueden leer ahí, la letra un poco chiquita. Pero como no le hallaron, eso es cuando Jesús se perdió, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Qué estaba haciendo? Oyéndoles y preguntándoles. Eso Él conocía. ¿Cómo va a ser que Él es la palabra? ¿Qué tenían que hacer ahí dentro de los doctores de la ley, todos esos fariseos, toda esa gente? Dice que estaba oyéndoles y preguntándoles. ¿Sabe qué, hermanos? Para aprender hay que ser humilde. Ninguna persona que no sea humilde no toma la decisión de aprender. No importa cuántas veces hayamos leído la Biblia, no importa cuántos estudios tengamos en la palabra del Señor, de instituto, de universidad, de lo que sea, hay que ser humilde para aprender. Hay que ser humilde, y se lo dice una que aprendió a golpes esto que le estoy diciendo. Yo no aprendí que yo necesitaba aprender de otros hasta que me tocó. Porque yo entendía que como yo había estudiado 4 años de instituto bíblico, yo era la súper. Yo podía dar clase de lo que sea. Yo podía dominar cualquier tema, porque yo me había leído la Biblia, porque yo estudié en el instituto. Y ¿saben qué, hermanos? Me doy cuenta que todo eso, como dijo el apóstol Pablo, es basura. Y no es basura el estudiar la palabra de Dios, es bueno estudiar la palabra de Dios, pero hay que ser humilde para ir a estudiar. Porque muchas veces los estudiantes, yo lo digo porque lo viví en la iglesia donde me congregaba, los estudiantes que iban al instituto bíblico, cuando salían del instituto bíblico, venían como altivos y queriendo corregir al pastor y queriendo decirle al pastor, porque veían otros pastores con otra doctrina, otra enseñanza, y eso les confundía. Y creían que como le enseñó el maestro del instituto, así era. Y no necesariamente. El maestro del instituto es un humano, un pastor, un siervo de Dios, igual que el pastor que tenemos en casa. Yo creo que nosotros, si queremos verdaderamente aprender la palabra, no estoy en contra, hermano, de que nadie estudie, que conste. Pero sí creo que debemos ser humildes como fue Jesús y sentarnos a aprender, porque en casa también hay pan. Nosotros estamos en la casa del pan, estamos en Belén, hermanos. Aquí hay palabra limpia, pura. Y cuando usted vea, hermano, que de este lugar se esté predicando una palabra adulterada, que no esté como dice la Santa Biblia, cuando usted ve algo así, ahí sí, hermano, escape por su vida, porque entonces sí tenemos problemas. Y yo eso hice. Cuando yo vi que las cosas no eran como dice la palabra,
Yo sí salí corriendo, pero hay que ser humildes, hermanos. Hay que entender y hay que aprender. El Señor Jesús nos da otra demostración más de la humildad de Él. El día de la cena, mientras estaban todos sentados a la mesa, Jesús sabía que había uno que lo iba a entregar. Y lo dice ahí. Él dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. El Señor Jesús lo sabía. ¿Y qué reacción tuvo? Agarró el Señor y dijo, miren, a este Judas, párenlo ahí. Cuando él salga de aquí, atájenlo, síganlo. Él tenía discípulos, él tenía seguidores. El Señor Jesús nada más tenía que decir una palabra. Paren a Judas porque ese me va a entregar. Pero primero no lo hizo porque la palabra se tenía que cumplir. Y segundo, era una oportunidad para Judas de arrepentirse. Esa era una oportunidad preciosa para que Judas se arrepintiera. Y tercero, aunque sabemos que él no se iba a arrepentir y el Señor Jesús lo sabía, porque la palabra se iba a cumplir. Y tercero, a veces nosotros no reaccionamos como reaccionó el Señor Jesús ante nuestros agresores. Cuando alguien viene a agredirnos, ¿qué hacemos nosotros? Pues le agredimos también. Y la palabra del Señor dice que la palabra mansa aplaca la ira. Cuando las personas vengan contra usted, acuérdese que la palabra mansa aplaca la ira y que hay poder en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Luego de esto, Jesús todavía, a pesar de todo esto, Jesús lava los pies a sus discípulos. Y ahí estaba Judas. Entre los que les lavó los pies, ahí estaba Judas. Dice la palabra del Señor que él se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Qué tremendo es el Señor, que a sus enemigos, a su traidor, el Señor le está sirviendo. Lo deja que moje el pan en su mesa, en su plato, la sopa. El Señor Jesús va y le lava los pies. Yo no sé si aquí alguien tiene un enemigo, alguien que le ha hecho mucho daño. No enemigo porque usted le odia y no porque alguien le odia a usted. Casi puede ser que tengamos a alguien. Hay que servirles, hermanos. Hay que tratarles bien, porque ningún mérito tenemos en amarnos entre nosotros. También tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Amén? El versículo 9, ya casi terminamos. El versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué le exaltó el Señor a Jesús? Porque se humilló hasta lo sumo. Ahora yo quiero preguntar algo. La pregunta que le hice al principio. ¿Qué es Navidad? ¿Qué es Navidad? Si Navidad es el nacimiento del Señor Jesús, el Señor Jesús nace en un pesebre. El Señor Jesús no ataca a su traidor. El Señor Jesús lava los pies de Judas. El Señor Jesús se comporta humildemente. El Señor Jesús no nació arrogante y con trajes y con coronas y con caballos. El Señor nace humilde en un pesebre. Como en Navidad debemos creer y sabemos que es así, que el Señor Jesús, lo más precioso es cuando el Señor Jesús nace en el corazón de una persona en Navidad. Navidad es todos los días del año. Cada vez que alguien se convierte es Navidad. El niño nació en un corazón, en un pesebre sucio. Ese corazón, como estaba el mío, era un pesebre. Mi corazón era sucio, estaba todo manchado, todo dañado. En mi corazón no había nada de valor. Yo no tenía nada que ofrecerle al rey. Yo no tenía incienso, mirra, oro. Yo no tenía nada de eso. En mi corazón solo había inmundicia. Pero el Señor Jesús tuvo misericordia y nació en este corazón. ¿Usted sabe por qué Él nació en este corazón? Porque Él es humilde. Y es lo que el Señor quiere de nosotros en esta noche. Que nosotros aprendamos qué es la Navidad. Hermanos, Navidad es humillarse. Aleluya. Navidad es entender que si nosotros somos algo es solamente por la pura misericordia del Señor. Que si permanecemos en sus caminos es por pura gracia y por pura misericordia. Que si nosotros no nos aprendemos a humillar como Él que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, nosotros nunca vamos a tener una verdadera Navidad.
porque entenderemos que nunca ha nacido el Redentor en nuestro corazón. En esta hora yo les dejo con este pensamiento. Gracias, Señor. Que usted medite en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, si realmente el Señor Jesús nació en un pesebre que es el corazón suyo y el mío. Si en verdad nosotros estamos dándole albergue al Señor Jesús en nuestro corazón. Y acordémonos, hermanos, que Navidad es hoy, Navidad es mañana. Y Navidad es todo el año. Sí, Señor. Siempre que el Señor encuentre un corazón humilde donde pueda nacer. Amén. Gracias, que Dios los bendiga, Señor. hermanos. Amén. Gloria a ti, Jesús. Amén.